Le dije a la cooperativa de crédito que yo nunca había autorizado nada, dije con la voz temblando, mientras miraba la pila de documentos sobre el escritorio de la ejecutiva del banco. Mi padrastro, Greg, me agarró de la muñeca y la presionó fuerte contra el brazo de la silla. Sus dedos se me clavaban en la piel y podía sentir mi pulso latiendo bajo su agarre. No armes un escándalo, Ashley, me susurró entre dientes apretados. Mi mamá estaba sentada a su lado, con los brazos cruzados y el rostro endurecido por la frustración. Deja de ser tan dramática. Solo queremos ayudarte a entender tus responsabilidades. Aparté mi mano y froté las marcas rojas que me había dejado. Mi corazón latía con fuerza. La ejecutiva, una mujer de mediana edad llamada Janet, hojeaba la carpeta frente a ella con el ceño cada vez más fruncido. Se detenía, leía algo y luego levantaba la mirada hacia mí con una expresión que no lograba descifrar. Señora, dijo Janet despacio, con la voz repentinamente muy seria. Usted no necesita un abogado. Hizo una pausa, y el silencio se sintió asfixiante. Usted necesita a la policía. Mi nombre es Ashley. Tengo 29 años y trabajo como higienista dental en Portland, Oregón. Hasta hace 3 semanas pensé que mi mayor problema era ahorrar lo suficiente para el enganche de un departamento. Vivía en un pequeño apartamento cerca de la clínica donde trabajaba, siempre enfocada en pagar mis cuentas a tiempo y en construir una vida estable. Pero todo cambió cuando la cooperativa me llamó diciendo que había dejado de pagar 2 mensualidades de un préstamo que yo ni siquiera sabía que existía. Al principio pensé que era un error, tal vez robo de identidad o un fallo de computadora. Les aseguré que jamás había solicitado un préstamo con ellos ni firmado nada. La mujer al teléfono sonaba escéptica, como si hubiera escuchado esa excusa 1000 veces. Tenemos su firma en los documentos, me dijo, y también su número de seguro social. Usted fue codeudora en un préstamo personal de $25,000. Sentí que el piso se me abría. $25,000. Yo no tenía ese dinero, ni siquiera un límite de crédito tan alto. Pedí ver los documentos, y agendé una cita. Pasé los siguientes 2 días con el estómago revuelto, sin poder comer ni dormir. Cuando le conté a mi mamá, se quedó callada. Luego dijo, tal vez deberías hablar con Greg. Greg había llegado a mi vida cuando yo tenía 16. Mi papá murió cuando yo tenía 14, y 2 años después mi mamá conoció a Greg en un evento comunitario. Al principio parecía un buen tipo, siempre traía flores, nos llevaba a cenar, actuaba como si quisiera ser parte de la familia. Mi mamá estaba sola, y creo que quiso creer que él era la solución a todos sus problemas. Se casaron cuando yo tenía 18, justo antes de que me fuera al colegio comunitario. Después casi no viví con ellos. Trabajaba y estudiaba, hice mi vida aparte. Solo los veía en fiestas o hablaba con mi mamá por teléfono. Pero con Greg siempre mantuve distancia. Había algo en el que se sentía falso, como si fingiera ser amable en lugar de realmente serlo. Cuando enfrenté a mi mamá por lo del préstamo, ella se puso a la defensiva. Greg necesitaba ayuda, dijo. Su negocio estaba pasando por un mal momento y necesitaba a alguien que firmara con él. Él prometió que se haría cargo de los pagos. Tú no tendrías que hacer nada. Pero yo nunca acepté eso. Le respondí. Jamás firmé nada. Ella agitó la mano como si yo exagerara. Seguro se te olvidó. Estabas distraída. Ya sabes cómo te pones cuando estás estresada. Pero yo no olvidaría jamás algo así. Ella no quiso escucharme. Y Greg solo sonrió diciendo que yo estaba exagerando, que todo estaría bien, que él se encargaría. Ahora, sentada en la cooperativa con Janet mirándome como si yo fuera víctima de un crimen, entendí que mi mamá y Greg me habían mentido. Los documentos estaban frente a nosotros, y la cara de Janet ya no era profesional, sino profundamente preocupada. Esto es fraude, dijo Janet, señalando un papel. La firma en esta solicitud no coincide con la de sus registros bancarios. Ni siquiera se parece. Sentí frío en todo el cuerpo. Greg apretó la mandíbula. Mi mamá nos miraba confundida y molesta. ¿Está diciendo que alguien falsificó la firma de mi hija? Preguntó alzando la voz. Janet asintió despacio. Sí. Y según lo que veo, este no es el único documento alterado. Hay múltiples préstamos, todos del último año. Todos con firmas falsas. Se me cortó la respiración.
¿Múltiples préstamos? ¿Cuánto dinero? ¿Qué tan profundo llegaba esto? Greg se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Me están acusando de algo que no hice. Janet no se inmutó. Tomó el teléfono. Voy a llamar a la policía. Usted se queda aquí. El cuarto se encogía. Greg se puso rojo, los puños cerrados. Mi mamá lo tomó del brazo, histérica. Greg, ¿de qué está hablando? ¿Qué hiciste? Él se soltó. No hice nada. Es un malentendido. Janet ya hablaba en voz baja con alguien al otro lado de la línea. Yo estaba paralizada. Firmas falsas. Préstamos múltiples. No era un error. Era intencional. Recordé cómo Greg siempre había sido reservado con sus finanzas. Mi mamá decía que solo era privado, que no mezclaba trabajo con vida personal. Yo lo acepté sin cuestionar. Pero ahora, ¿qué más me había perdido? ¿También había robado a mi mamá? Janet colgó y me miró con firmeza. La policía viene en camino. Necesito que mantenga la calma y conteste sus preguntas con honestidad. Greg intentó moverse hacia la puerta, pero Janet lo detuvo. Señor, si se va, solo se complicará más. Él la fulminó con la mirada, pero se sentó. Mi mamá lloraba, tapándose la cara. No sentí lástima, solo rabia. Ella lo había defendido. Me dijo que exageraba, que lo había olvidado. Me había escogido a él sobre mí. 20 minutos después, llegaron 2 oficiales. Tomaron declaraciones y revisaron los documentos. El mayor, el oficial Bennett, dijo con seriedad. Esto es robo de identidad y fraude. Miró a Greg. Tiene que acompañarnos a la estación. Greg palideció. Quiero un abogado. Es su derecho, respondió Bennett. Pero aún así viene con nosotros. Lo esposaron y se lo llevaron. Mi mamá intentó seguirlo, pero un oficial la detuvo. Señora, usted se queda aquí. Ella volteó hacia mí con los ojos hinchados. Ashley, tienes que decirles que es un error. Greg nunca haría esto. Él nos ama. La miré con el pecho lleno de rabia. Él falsificó mi firma, mamá. Robó mi identidad. Sacó préstamos a mi nombre. Y ahora yo soy la responsable. ¿Cómo llamas a eso amor? Ella negó, llorando. No entiendes. Estaba desesperado. Su negocio iba mal, necesitaba ayuda. Iba a pagarlo todo. Eso no es ayuda, le dije con la voz quebrada. No me preguntó. No me dio opción. Me robó. Janet intervino. Ashley, sé que esto es abrumador, pero necesitamos empezar el proceso para disputar estos préstamos. Con el reporte policial ya iniciado, podremos limpiar tu nombre. Tomará tiempo, pero haremos todo lo posible para ayudarte. Asentí en silencio. Mi vida se sentía hecha pedazos, mi crédito arruinado, mi relación con mi mamá destrozada, y un padrastro que me había traicionado de la peor manera. En los días siguientes presenté más reportes. Hablé con una abogada especialista en robo de identidad y empecé el largo camino de reparar el daño. La abogada, Diane, me advirtió que podría tardar meses o incluso años. La buena noticia es que las pruebas son claras, me dijo. Las falsificaciones son obvias y el banco ya confirmó que las firmas no coinciden. Tienes un caso sólido. Le pregunté cuánto dinero había robado Greg. Revisó un expediente y respondió. Hasta ahora, casi $60,000 en 3 préstamos distintos. Sentí náusea. ¿Cómo no lo noté antes? ¿Cómo mi mamá tampoco? Diane me miró fijamente. Ashley, necesito preguntarte algo. ¿Tu mamá sabía de esto? Vacilé. Parecía sorprendida cuando Janet habló de fraude, pero también lo defendió demasiado rápido. ¿Lo sabía? ¿Lo ayudó? No lo sé, contesté en voz baja. Pero lo voy a averiguar. Esa noche llamé a mi mamá. Contestó al primer timbrazo. Ashley, por favor, tienes que ayudar a Greg. Cometió un error, pero no quiso lastimarte. ¿Un error? Dije con frialdad. Falsificó mi firma. Robó mi identidad. Eso no es un error, mamá, es un crimen. Ella volvió a llorar. Solo intentaba salvar su negocio. ¿Destruyendo mi crédito y endeudándome? ¿Así me cuidaba? No respondió. Yo no dormí esa noche.
Pasé horas pensando en los 13 años que Greg había estado en mi vida. 13 años de cenas, navidades y cumpleaños. ¿Todo mientras planeaba esto? ¿O lo hizo de repente, por desesperación? De cualquier forma, no importaba. Me robó. Y mi mamá lo defendió. A la mañana siguiente, recibí una llamada del oficial Bennett. Arrestamos a Greg y lo acusamos de robo de identidad y fraude. Está detenido con fianza, pero quería avisarte que encontramos más evidencia durante la investigación. ¿Qué tipo de evidencia? Pregunté. Tenía archivos en su computadora, documentos que muestran que llevaba al menos 6 meses planeando esto. Investigó cómo falsificar firmas, cómo burlar los sistemas de verificación de identidad. Esto no fue un error desesperado. Fue premeditado. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿6 meses? Se había pasado medio año planeando cómo robarme. Hay algo más, continuó Bennett. Encontramos evidencia de que pudo haberle hecho lo mismo a otras personas. Estamos investigando, pero es posible que no sea su única víctima. Colgué y me quedé en el sillón, mirando la pared. ¿Otras víctimas? ¿Cuántas personas más? ¿Cuántas vidas arruinó? El teléfono volvió a sonar. Esta vez era mi mamá. Casi no contesto, pero algo dentro de mí me hizo hacerlo. Ashley, necesito hablar contigo, dijo con la voz temblorosa. ¿Puedo ir a verte? No quería verla, pero acepté. Llegó una hora después, con la cara hinchada de llorar, el cabello despeinado, como si tampoco hubiera dormido. Se sentó al borde del sillón, retorciéndose las manos. No sabía nada, dijo. Te lo juro, no sabía lo que estaba haciendo. Pero lo defendiste, le respondí. Incluso después de enterarte. Asintió, con lágrimas corriendo por su cara. Lo sé. Tenía miedo. No quería creerlo. Pensé que si lograba convencerte de que era un error, todo desaparecería. No va a desaparecer, mamá. Él destruyó mi crédito. Estoy endeudada por su culpa. Y ahora me llevará meses, quizá años, arreglar esto. Se cubrió el rostro con las manos. Lo siento tanto. Debí creerte. Debí defenderte. ¿Por qué no lo hiciste? Pregunté con la voz quebrada. ¿Por qué lo escogiste a él antes que a mí? Me miró, el rostro arrugado de dolor. Porque tenía miedo de volver a estar sola. Después de que tu papá murió, me sentía tan vacía, tan perdida. Greg me hizo sentir que importaba, que no era solo una viuda de la que nadie se preocupaba. Sabía que no era perfecto, pero pensé que me amaba, que nos amaba. Quise sentir compasión por ella, pero no pude. No todavía. Había puesto su miedo por encima de mi bienestar, y eso no era algo fácil de perdonar. Necesito espacio, le dije. No puedo lidiar contigo ahora. Asintió, limpiándose las lágrimas. Lo entiendo. Solo por favor no me cierres la puerta para siempre. Sé que no merezco tu perdón, pero te ruego que me des una oportunidad de arreglar esto. No respondí. Se levantó y se fue, dejándome sola en el silencio, tratando de descifrar qué hacer. Durante las siguientes semanas me enfoqué en limpiar mi nombre. Diane no se detenía. Presentó mociones, reunió pruebas y construyó un caso sólido contra Greg. El sindicato de crédito inició el proceso de disputa y Janet me mantenía al tanto de cada paso. Era agotador, pero al menos me daba algo en que concentrarme, algo por lo que luchar. Greg fue procesado y se declaró no culpable. Su abogado intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que él tenía permiso para usar mi información, pero la evidencia era aplastante. Las firmas falsificadas, la planeación premeditada, las otras víctimas que empezaban a presentarse. No tenía ningún argumento válido. Mi mamá me llamó varias veces, pero no contesté. No estaba lista para hablar con ella. Tenía que enfocarme en mí, en reconstruir la vida que Greg había intentado destruir. Una tarde, Diane me llamó con noticias. La fiscalía le está ofreciendo un acuerdo. Si se declara culpable, le darán 5 años de prisión y tendrá que pagar restitución a todas sus víctimas. ¿5 años? ¿Nada más? Para un caso como este es un buen acuerdo, explicó Diane. Además, con la restitución recuperarás parte de tu dinero, aunque tardará. No supe qué decir. 5 años se sentían como nada comparado con el daño que había causado. Pero al menos era algo.
Al menos enfrentaría consecuencias. ¿Y mi mamá? Pregunté. ¿Ella sabía algo? Diane hizo una pausa. La investigamos a fondo. No hay evidencia de que estuviera involucrada. No firmó nada, no lo ayudó a falsificar tu firma. Solo fue ignorantemente cómplice. Ignorantemente cómplice. Sí, sonaba correcto. Unos días después, Greg aceptó el acuerdo. Lo sentenciaron a 5 años de prisión y el juez le ordenó pagar cada centavo robado. Me tomaría años recuperar ese dinero, pero era un comienzo. Afuera de la corte, lo vi salir esposado. Se veía más pequeño, derrotado. Mi mamá estaba ahí, llorando a un lado. Me miró suplicante, pero yo me di la vuelta. No sabía si algún día podría perdonarla. Por ahora, tenía que enfocarme en mí, en reconstruir mi crédito, mi vida, mi seguridad. Al caminar hacia mi carro, sentí un extraño alivio. Esto no había terminado, ni de cerca, pero al menos era un comienzo. 3 meses después de la sentencia de Greg, yo seguía tratando de recomponer mi vida. El proceso del sindicato avanzaba a paso de tortuga. Cada que creía que estaba progresando, aparecía otro documento, otra deuda en mi historial. Diane me decía que era normal, que todo llevaba tiempo. Pero la espera me estaba matando. Me refugié en el trabajo, tomando turnos extra en la clínica, quedándome tarde para limpiar equipos y organizar archivos. Mis compañeros notaron el cambio. Antes era la que hacía bromas en la hora de la comida, la que organizaba salidas después del trabajo. Ahora apenas hablaba, salvo que me preguntaran algo directo. Una tarde, mientras cerraba la clínica, sonó mi teléfono. Era Diane. Ashley, tenemos que hablar, dijo con tono serio. ¿Puedes venir mañana a mi oficina a las 9? El estómago se me encogió. ¿Qué pasa? Prefiero hablarlo en persona. Acepté, aunque tuve que reorganizar todo mi horario. Esa noche no dormí, imaginando lo peor. Al día siguiente, me senté en la oficina de Diane, aferrada a los descansabrazos de la silla. Ella tenía un montón de archivos frente a ella y el rostro serio. Ayer recibí información de la fiscalía. Empezó. Durante la investigación de las actividades de Greg, encontraron algo que complica tu caso. ¿Qué cosa? Sacó un documento y lo deslizó hacia mí. Este es un estado de cuenta bancario de una cuenta a tu nombre. Se abrió hace 2 años y muestra depósitos regulares que suman más de $15,000. Lo miré sin poder respirar. Yo no tengo esa cuenta. Nunca la había visto. Lo sé, respondió Diane. Pero el problema es que algunos depósitos se hicieron con tu información y varios cheques parecen tener tu firma. Firmas falsificadas. Exclamé. Igual que los préstamos. Sí, pero aquí viene lo delicado. Algunos de esos depósitos venían de tu madre. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. ¿Qué? Diane sacó más documentos. Copias de cheques. Tu madre le hizo depósitos a esa cuenta. Pequeñas cantidades al inicio, unos cientos, y después sumas mayores. El último depósito fue de $3,000, apenas 2 semanas antes de que el sindicato de crédito te llamara por el primer préstamo. No podía respirar. Mi mamá le había estado dando dinero a Greg. Dinero que fue a parar a una cuenta falsa a mi nombre. ¿Por qué haría algo así? No lo sé, contestó Diane. Pero tenemos que averiguarlo. Esto cambia las cosas. Ashley, si tu madre participó conscientemente en esto, podría ser acusada como cómplice. Ella dijo que no sabía nada, respondí con debilidad. Tal vez no sabía de las firmas falsificadas ni de los préstamos fraudulentos, dijo Diane, pero claramente sabía de esa cuenta. Y si le giraba cheques, debió sospechar. Me sentí enferma. Mi mamá me había mentido. Me había suplicado perdón con lágrimas en los ojos, y todo el tiempo ocultaba esto. ¿Qué hago? Pregunté. Necesitas confrontarla, respondió Diane. Y dependiendo de lo que diga, quizá tengamos que llamar otra vez a la policía. ¿La van a acusar? Posiblemente. Depende de lo que decida el fiscal, pero por lo menos la van a interrogar como parte de la investigación. Salí de la oficina de Diane sintiendo que todo mi mundo se había derrumbado. Mi mamá no solo había cometido un error. Había participado activamente en el plan de Greg, aunque quizá no entendiera por completo lo que hacía.
Sacrificó su propia seguridad financiera para ayudarlo. Y cuando eso no fue suficiente, lo dejó destruir la mía. Esa noche, recibí una llamada de mi mamá. Casi no contesté, pero algo me hizo levantar el teléfono. Ashley, me llamaron de la policía, dijo, con la voz llena de pánico. Quieren que vaya a declarar. ¿Qué está pasando? Me mentiste, respondí con frialdad. Dijiste que no sabías que Greg estaba en problemas, pero sí sabías. Le diste dinero. Pediste un préstamo contra tu casa. Y lo dejaste usarme para cubrir sus deudas. Yo solo trataba de ayudarlo, sollozó. Pensé que si le daba un poco más de tiempo, él podría arreglarlo. Y cuando no pudo, dejaste que arruinara mi vida, le dije. Lo escogiste a él antes que a mí otra vez. Perdóname, lloró. Por favor, Ashley, tienes que ayudarme. Diles que yo no sabía lo que él hacía. Pero si sabías, contesté. Y no voy a mentir por ti. Colgué y apagué el celular. No podía con ella en ese momento. No podía con nada. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Mi mamá fue llamada a declarar, y el fiscal decidió acusarla como cómplice de fraude. No era tan grave como los cargos de Greg, pero era suficiente para mandarla a prisión 1 año o más si resultaba culpable. Traté de no pensar en eso. Traté de enfocarme en mi propio caso, en limpiar mi nombre y reconstruir mi crédito. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi mamá, escuchaba su voz pidiéndome ayuda. Patricia, mi terapeuta, me recordaba que yo no era responsable de las decisiones de mi mamá. Ella tomó sus propias decisiones, dijo Patricia. Y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Pero eso no lo hacía más fácil. A pesar de todo, seguía siendo mi mamá. Y una parte de mí no podía dejar de sentir que debía hacer algo para ayudarla. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesté, pero la curiosidad me ganó. ¿Hola? Ashley. Soy yo. Era Greg. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Cómo estás llamándome? Estás en prisión. Tengo ciertos privilegios, respondió. Necesito hablar contigo. No tengo nada que decirte. Espera, dijo rápido. Solo escucha un minuto. Sé que lo que hice estuvo mal. Sé que te lastimé, pero tu mamá no sabía todo lo que yo hacía. Ella solo trataba de ayudarme. ¿Le pediste dinero? Dije con rabia. Pidió un préstamo contra su casa. Sabía que yo estaba ahogado en deudas, pero no te advirtió porque yo le dije que lo resolvería. Le prometí que pagaría todo, que solo necesitaba tiempo. Ella me creyó porque me amaba. ¿Y se supone que debo sentir lástima por ella? No, contestó. Pero te pido que la ayudes. Ella no es como yo. Cometió errores, pero nunca quiso hacerte daño. Yo sí. Yo fui el que falsificó tu firma. Yo abrí esas cuentas. Ella no sabía nada de eso. ¿Y por qué me dices esto ahora? Porque quiero hacer lo correcto, respondió. Por primera vez en mi vida quiero hacer algo decente. Voy a testificar que tu mamá no estaba involucrada en el fraude. Le voy a decir al fiscal que ella no tenía idea de que yo usaba tu información. Me quedé en silencio, sin saber qué pensar. ¿Era otra manipulación? ¿Otro truco suyo? ¿Por qué harías eso? Pregunté. Porque es la verdad, dijo. Y porque se lo debo a ella. Ella estuvo conmigo cuando todos me dieron la espalda. Creyó en mí aunque no debía. Lo menos que puedo hacer es decir la verdad sobre su participación. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé viendo el teléfono, tratando de asimilar lo que acababa de pasar. Al día siguiente, Diane me llamó. Acabo de hablar con el fiscal, me dijo. El abogado de Greg se comunicó y dijo que Greg quiere cambiar su declaración. Está dispuesto a testificar que tu mamá no sabía nada de las firmas falsificadas ni de las cuentas fraudulentas. Lo sé, respondí. Me llamó. No debía contactarte, replicó Diane, molesta. Eso viola las condiciones de su condena. Dijo que tenía privilegios en prisión. Diane suspiró. De cualquier forma, esto cambia las cosas. Si Greg testifica que tu mamá no estuvo involucrada en el fraude directamente, solo en darle dinero, los cargos contra ella podrían reducirse o incluso retirarse. ¿Qué crees que deba hacer? Eso es decisión tuya, respondió Diane.
Pero te diré esto, por lo que he visto, no creo que tu mamá supiera lo de las firmas falsas ni lo de las cuentas. Creo que fue ingenua y estaba desesperada, que tomó pésimas decisiones financieras. Pero no pienso que sea una criminal. Pensé en todo lo que había pasado. Mi mamá me había lastimado, no había duda. Escogió a Gregantes que a mí, y lo protegió. ¿Pero sabía realmente que él estaba falsificando mi firma? ¿Sabía que habría cuentas a mi nombre? No lo creía. Pensaba que había decidido cerrar los ojos, porque enfrentar la verdad era demasiado doloroso. Pero la ignorancia voluntaria no era lo mismo que la intención criminal. Hablaré con ella, dije al fin. Esa noche fui a su casa. Abrió la puerta con el rostro cansado y pálido, con ojeras marcadas. Había bajado de peso. ¿Puedo pasar?, pregunté. Asintió y se hizo a un lado. Nos sentamos en la sala, el mismo lugar donde habíamos celebrado tantas reuniones familiares. Ahora se sentía extraño estar ahí, sabiendo todo lo que había ocurrido. Greg me llamó, le dije. Dijo que va a testificar que no sabías nada de las firmas falsificadas. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas. No lo sabía, Ashley. Te lo juro. Nunca supe que estaba usando tu información. Pero sí sabías que estaba en problemas, le dije. Sabías que estaba ahogado en deudas, y en vez de advertirme, le diste dinero. Creí que podía arreglarlo, dijo con la voz quebrada. Creí que si le daba un poco más de tiempo, un poco más de dinero, él saldría adelante. No quería aceptar que era capaz de hacer algo así. Preferiste creerle a él que protegerme a mí. Asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Sí. Y nunca me lo voy a perdonar. Te fallé, Ashley. Soy tu madre y debía protegerte. Y fallé. Guardamos silencio un buen rato. Quería seguir enojada, aferrarme al dolor y la traición, pero estaba agotada. Cansada de tanto coraje, cansada de pelear, cansada de cargar con todo ese dolor. No estoy lista para perdonarte, dije al fin. No sé si algún día lo estaré. Pero no voy a dejar que vayas a prisión por algo que no hiciste. Me miró. El rostro desechó. Gracias. No me agradezcas. Solo no me vuelvas a mentir nunca. Si vamos a tener algún tipo de relación de aquí en adelante, tienes que ser honesta conmigo en todo. Asintió. Lo seré. Te lo prometo. Me levanté para irme y ella me tomó la mano. Te amo, Ashley. Sé que soy terrible para demostrarlo, pero sí te amo. Lo sé, respondí en voz baja. Pero el amor no es suficiente. Tienes que hacerlo mejor. 2 meses después, gracias al testimonio de Greg, los cargos contra mi mamá se redujeron a un delito menor. Se declaró culpable de brindar ayuda financiera sin la debida precaución y la sentenciaron a 6 meses de libertad condicional y una multa. No era poca cosa, pero era mejor que la cárcel. No fui a su sentencia. Me dije a mí misma que era porque tenía que trabajar, pero la verdad era que no estaba lista para verla frente a un juez aceptando su culpa. Aún estaba demasiado enojada, demasiado herida. Pero también sabía que aferrarme a ese rencor me estaba destruyendo. Patricia me ayudó a entender que perdonar no significaba olvidar lo ocurrido ni fingir que todo estaba bien. Significaba soltar la necesidad de venganza, de querer que mi mamá sufriera como yo había sufrido. No tienes que tener una relación con ella, me dijo Patricia en una de nuestras sesiones, pero si necesitas encontrar la manera de seguir adelante con tu vida. Tenía razón. Había pasado tanto tiempo enfocada en lo que Greg y mi mamá me habían hecho, que había olvidado pensar en lo que yo quería para mí. Así que empecé a hacer cambios, pequeños al principio. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local, algo que siempre había querido hacer. Empecé a tomar clases de yoga los domingos en la mañana. Volví a contactar a viejos amigos de la universidad. Y poco a poco, fui sintiéndome yo otra vez. Las disputas de crédito avanzaban. Diane había presentado todos los documentos necesarios, y las agencias de crédito empezaban a eliminar las cuentas fraudulentas de mi historial. Tomaría tiempo, quizá 1 año o más, pero al menos veía progreso. También decidí mudarme. Mi departamento tenía demasiados recuerdos de los meses que pasé ahogada en estrés y miedo. Encontré una casita en renta en el lado este de Portland, en un vecindario tranquilo con calles arboladas y vecinos amables. Se sentía como un nuevo comienzo.
Un sábado por la tarde, mientras desempacaba cajas en mi sala nueva, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. ¿Es Ashley? Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Jennifer. Soy una de las otras víctimas de Greg. Me quedé helada, apretando el teléfono con fuerza. ¿Cómo conseguiste mi número? La fiscalía me dio permiso de contactarte. Espero que esté bien. Está bien, dije despacio. ¿Qué necesitas? Quería hablar contigo porque escuché que lograste que retiraran los cargos contra tu mamá, y esperaba que pudieras ayudarme con algo parecido. ¿A qué te refieres? Respiró profundo. Mi esposo también estuvo involucrado con el esquema de Greg. No sabía que Greg estaba falsificando firmas ni abriendo cuentas falsas, pero sí invirtió dinero en su negocio fraudulento. Ahora lo están investigando por conspiración, y no sé qué hacer. Me senté sobre una caja a medio desempacar, con la mente dando vueltas. ¿Cuánto invirtió? $20,000. Todo nuestro ahorro. Era para el enganche de una casa, pero Greg lo convenció de que era una apuesta segura, que el negocio estaba a punto de despegar. Lo siento mucho, le dije, y lo decía de corazón. Sabía exactamente lo que sentía, la traición y la devastación financiera. La fiscalía quiere que él testifique contra Greg, pero mi esposo tiene miedo. Cree que si coopera, el abogado de Greg va a pintarlo como cómplice. ¿Y qué dice su abogado? ¿Qué debe cooperar? Pero quería hablar con alguien que haya pasado por esto, alguien que entienda.